¿Cómo están? Muy buen día. Esto es Punto de Encuentro. ¿Sabías que el alcohol es la droga más consumida en el mundo y el consumo en el embarazo puede generar el desorden del espectro alcohólico fetal en la descendencia? La doctora Paola Heger estudió el tema y publicó un nuevo estudio sobre tratamientos para el desorden del espectro alcohólico fetal. Así que vamos a conversar con ella, con la doctora Paola Heger Soto, directora del doctorado en Ciencias Biomédicas y profesora de la Universidad Católica del Norte. ¿Cómo estás tú? Muy buen día. Muchas gracias por recibirnos. Tanto tiempo que no nos veíamos. Cierto. Hola Miriam, ¿cómo estás? Yo estoy súper bien y tú te ves muy Todo bien bien por también. acá. Todo bien, muchas gracias. Qué bueno. Oiga, me llegó estos resultados de este estudio que hiciste y que lo acaban de publicar, pero partamos primero por de qué se trata, qué es el espectro alcohólico fetal. Bueno, el espectro, como lo dice, es varias condiciones diferentes, ¿no es cierto?, que pueden encontrarse en una descendencia que fue expuesta a etanol inútero. Eso puede ir de grave a leve, ¿no es cierto? Puede no evidenciarse, de hecho, y pueden ser de varias características, por ejemplo, desórdenes cognitivos, propensión a ser susceptible a adicción a drogas, tener algún problema de aprendizaje, de lenguaje, hiperactividad, son varias características que se suman como una enfermedad de neurodesarrollo. Oye, Eh, perdona, ¿sí? Sí. No, eso y que depende solamente del consumo de alcohol en el embarazo, lo que es absolutamente prevenible. Y a veces tan imperceptible que no se diagnostica. O sea, si es que se sabe que la madre o el padre consumieron alcohol en la concepción o la madre durante el embarazo, ahí sí se puede atribuir alguna alteración del niño a eso. Pero si no se sabe, como pasa mucho en Chile, que no se sabe cuándo consume la madre, no se puede atribuir, no se puede detectar, no se puede buscar y no se puede atribuir al alcohol. Entonces tampoco se puede tratar. Ese es un grave problema que tenemos. Oye, hay una cosa, bueno, hay miles de preguntas, pero partamos por alguna. Esto tú dices que va de leve a más grave. Ujú. Obviamente, supongo, dependiendo de la cantidad de alcohol que se tomó o de la cantidad de alcohol que se tomó durante todo el tiempo del embarazo. Y lo otro es, ¿esa condición se mantiene? ¿Es neurodegenerativa, como dijiste ahí al final? O sea, ¿se mantiene? ¿Es una condición permanente? No, a ver, espera. Lo primero era el consumo. Ujú. La característica de sea de Sí, leve a grave, eso sí. es, no es depende de la cantidad de alcohol. La cantidad mínima de alcohol te puede producir un daño. Va a depender del estado del bebé, ¿no es cierto? Va a depender de los factores protectores que tenga la madre, va a depender de hartas cosas. Ya. Lo que sí se ha visto es que el consumo al inicio, por ejemplo, puede producir efectos más teratogénicos evidentes, por ejemplo, alguna evidencia en la carita y en las manos, en las orejitas también se ha visto, pero los otros que son después del primer trimestre también se ven, pero se ven más cognitivos, ¿cierto? Que los niños pueden ser más, como les dije, más susceptibles a adicción a droga, tener problemas de aprendizaje, etcétera. Entonces, no depende de la cantidad de alcohol. Y tampoco tampoco es así. De hecho, hay el síndrome alcohólico fetal, perdón, el desorden en el espectro alcohólico fetal es un espectro, como te dije, pero hay uno que sí se podría diagnosticar dentro de ese espectro que se llama el síndrome alcohólico fetal, donde los niños nacen con diferencias en la carita, por ejemplo, la nariz más respingada y más chiquitita, los ojitos separados, el labio superior muy finito, se ve muy clarito, y el bajo peso al nacer. Ahí los médicos se dan cuenta al tiro, hay bajo peso al nacer, le miden las características en la carita y se dan cuenta al tiro que es síndrome alcohólico fetal propiamente tal. Muchos de estos niños con síndrome alcohólico fetal tienen también deficiencias cognitivas graves. O sea, pueden tener una deficiencia cognitiva muy grave. Pero eso es como el 8% de los niños que fueron expuestos in útero. Entonces no se sabe por qué esos niños que tienen las condiciones como más graves, pueden tener hasta un deterioro cognitivo fuerte,
porque ellos y no los otros, que también fueron expuestos. ¿Entiendes? Entonces, ahí hay algo muy importante también para estudiar, y que no es la cantidad de alcohol, y que tampoco es, es el tiempo del consumo, el tiempo donde se consumió. Ujú. ¿Te das Perfecto. cuenta? Oye, qué terrible, porque generalmente, por ejemplo, no hablemos de una mamá alcohólica, pero sí que tome, por ejemplo, en forma social, ¿no? Exacto. Y generalmente los 3 primeros meses, no necesariamente todas las mamás saben que van a ser mamás. Y Exacto. parece que es un periodo bien fundamental también con respecto al consumo de alcohol. Sí, exacto. Ese primer periodo es complejo porque las mujeres a veces no sabemos que estamos embarazadas, entonces se consume sin saber, no tiene idea, o sea, no sabe si consume por social, como dices tú. Entonces ahí lo que estamos promoviendo, lo que estudiamos esto, es la planificación del embarazo. Eso es lo que tenemos también que llegar a hacer. O sea, ya sabemos que queremos tener hijos y planifiquemos eso, que no sea al azar, para que nos cuidemos para estar aptas para poder tener el bebé. Eso es lo que estamos tratando de promover los que estudiamos esto. Y lo otro es que, claro, es ese consumo social que te dice, no, si no te va a hacer nada una botellita, una bocadita de vino al almuerzo, no te va a hacer nada. Eso es tremendamente perjudicial. Incluso me han dicho que todavía hay personas de servicio de salud que lo dice por desconocimiento. Porque claro, el alcohol está tan normal, el consumo de alcohol está tan normalizado que por desconocimiento dicen eso y lamentablemente se sabe poco del síndrome alcohólico fetal en nuestro país. Por un lado porque no se quiere saber mucho tampoco, porque, Yo porque creo hay que mucha defensa al alcohol y otras drogas también. yo creo que por ahí va también un poco el tema, que no se quiere mucho saber, porque en Claro, Chile se sabe que el litro de vino es más barato que un litro de leche. Entonces, exacto, entonces está tan difundido y no se piensa que sea una droga, ¿no? claro. Y por lo tanto también una posible adicción. Oye, yo te preguntaba si era irreversible, Ah, porque verdad. en el sentido de que, a ver, mamá tomó, a lo mejor alcohólico, no alcohólico, tomó, y después paró cuando ya dijo que estaba embarazada, llegó a buen término el tema, y este bebé que nace con ciertas características especiales, no llamémosle defectos, sino que ciertas Mm. características especiales, ¿esas se van a mantener en el tiempo o son reversibles? Reversibles no son. Se empiezan o sea, los niños que tienen algún efecto leve empiezan a tratar de enmascarar los efectos, por ejemplo, o sea, si les cuesta aprender, ¿no es cierto? Eh, Obviamente el sistema escolar y tu familia te va a ayudar a que aprendan más rápido, entonces se puede mejorar, digamos, porque hace un esfuerzo para que eso se mejore, ¿entiendes? Pero irreversible no es, se empiezan a notar menos los efectos después cuando son más leves. Problema es, por ejemplo, que a mí lo que me preocupa es la susceptibilidad. Son más susceptibles al estrés, son más susceptibles, o sea, si le ofrecen a los adolescentes, ¿cierto? Si le ofrecen droga, muchos van a consumir, por ejemplo, marihuana y no todos se van a hacer adictos. Lo- los que consumieron alcohol inútero y le ofrecen droga, se va a ser más fácilmente adicto que otros, Ya. ¿entiendes? Entonces, ese es un problema también, el niño no tiene idea. Entonces, pero eso va a ser después cuando ya sea adolescente y adulto. Es más Oye, susceptible a y ser para el adicto. estudio, perdona, y para el estudio, ¿Mm? ¿cómo pesquisaron eso ustedes? Bueno, nosotros, hay estudios hechos en pacientes, ¿no es cierto?, en otros países, porque en Chile no se diagnostica ni síndrome alcohólico fetal ni el espectro, lamentablemente. No se diagnostica. Lo que me han dicho en algunas partes es que es lo menos terrible, digamos. O sea, nacen niños con malformación y con otras cosas, entonces estos niños pueden vivir igual, que también es un concepto malo, porque viven igual, pero viven mal ellos. O sea, imagínate la frustración de no poder aprender en la sala de clase. Eh, entonces, en otros países sí se ha estudiado cohortes, por ejemplo, en Sudáfrica hay hartos, se han estudiado cohortes de niños que se sabe que sus madres consumieron en el embarazo y se han hecho seguimientos de los niños. Y ahí se ha podido saber harto. En Canadá, en Sudáfrica, en Estados Unidos, acá lamentablemente no. Aquí y muchos países de Latinoamérica lo que hemos hecho es tener modelos animales para poder reproducir esa enfermedad y poder ahí conocerla mejor
y poder buscar algunos posibles tratamientos para esos niños. Oye, hablemos ahora, a ver, hemos hablado todo el rato de mujeres que fueron alcohólicas o tomaron alcohol durante el embarazo. ¿Qué Mm, pasa ahora con una mamá que no solamente durante el embarazo, sino que posteriormente también? Ese licor, ese alcohol, pasa a la pasa a la leche, a leche, porque pasa a la placenta, obviamente, porque no claro. va a tener problemas ahí con el bebé no nacido aún. Pero cuando ya nació, pasa a la leche y por lo tanto este niño va a seguir siendo alcohólico para toda su vida, digamos, mientras sea amamantado por lo menos. Claro, podría ser, como es más susceptible además, si pasa la leche, pero mira, ahí yo he escuchado al servicio público también es ver el balance. Pasa la leche, pero la cantidad que pasa no es tan alta, Ya, no es no tan es alta. Entonces, significativa, ya. claro, entonces el servicio público dice ya, o sea, yo voy a tratar de mantener a esta mamá, ¿no es cierto? Tengo que cuidarla, si es alcohólica va a ser más complejo, pero voy a tratar de que se eduque y que tratar de cuidarla que no tome alcohol. Y ahí esto, favorecer a que el niño sí amamante, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la leche sí o sí le va a hacer bien. O sea, es peor que no tome leche materna, es peor incluso. Entonces, tratar de proteger a la madre y tratar de la leche, porque corriendo el riesgo que si la mamá, no sé, entonces, lamentablemente es alcohólica y toma algo, podría también pasarle al bebé, pero ahí el beneficio de tener la leche es mucho más alta, digamos. Eso es una decisión que tienen que tomar ahí el servicio de salud en un ambiente protegido con la madre. En buenas cuentas, sumando y restando es preferible. Claro, es preferible, pero es preferible que tomen la leche, pero ahí, o sea, si la mamá es alcohólica y está borracha, por ejemplo, lamentablemente dándole al bebé, yo creo que no, pues no, va a pasar mucho más, va a haber mucho más cantidad. Por Y ahí supuesto, por hay, supuesto. Tú y hay otro sabes, problema, ¿sí? perdón, Sí, no, 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 que dime, hay otro dime. problema que nadie piensa en esto, que es nuestros óvulos en las mujeres, nuestros óvulos las tenemos desde que nacemos. Entonces, nosotros podríamos estar preocupándonos de ya preparar nuestro embarazo, ¿no es cierto? Ya dejar de beber ni una gota social. Sin embargo, si bebimos durante la adolescencia o bebimos antes, nuestros óvulos ya pueden estar modificados. Entonces, también podría ser un efecto. Y la otra pregunta es qué pasa con los padres. O sea, las mamás no tenemos todas las culpas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los padres? Los padres también, esos espermios, ¿no es cierto? Que se están, esos progenitores que se están formando constantemente en los hombres, esos espermios progenitores, también van a ser modificados por el alcohol y en un momento de la concepción, ese DNA ya va a estar modificado y va a fecundar un óvulo y puede formar un embrión que también puede estar alterado por alcohol. Oye, Entonces, en otros, qué interesante el tema de los progenitores y de los óvulos claro, que pueden haber sido de alguna manera degenerados, ¿no? Por el exacto, consumo de droga, de alcohol, etcétera. claro. ¿Sufren de alguna manera esos bebés recién nacidos, sufren algún tipo de síndrome de abstinencia también? Sí, Así como eso, pasa eso con te, las drogas. claro, eso te quería comentar, que bueno, de madres alcohólicas, sí, de madres alcohólicas sí se ven los niños con abstinencia, se ven que además de estar más chicos, tiritan, lloran mucho, sienten un dolor, no pueden comer bien, tienen un síndrome de abstinencia que es bien característico y se puede observar en los hospitales, lo que me han dicho en el servicio de salud, se pueden observar lamentablemente. Se ve. Qué pena, y cuéntame, a ver, hablemos de, tú en tu estudio hablas del estrés oxidativo y de la Claro. neuroinflamación. Cuéntame un Sí. poquito de qué se tratan esos dos conceptos. Ya. El estrés oxidativo es la generación de moléculas en el cerebro y, bueno, y en todo el cuerpo que pueden ser a bajas dosis, son benéficas para que funcionen las células, las neuronas, pero a altas dosis es como que empieza a atacar y modificar a todo dentro de la célula. ¿Cierto? Son muy reactivas esta especie de reactivo de oxígeno y eso se llama estrés oxidativo. Entonces, ¿qué hacen estas moléculas? Oxidan las membranas de las células, modifican proteínas, entonces no la dejan funcionar bien. Por eso lo que hace el cuerpo es tratar de mantener esas moléculas oxidativas, pero a bajo nivel, cosas que sean beneficiosas. En el momento que yo consumo alcohol,
por ejemplo, el alcohol se oxida en nuestro hígado, también pasa al cerebro, se oxida en nuestro cerebro y ahí genera ese estrés oxidativo que va a alterar varias proteínas y eso se puede quedar por mucho tiempo alterado, aunque ya no haya alcohol, se queda alterado, entonces quedan neuronas ya funcionando, pero funcionando mal con esa carga de estrés oxidativo. Y la neuroinflamación es algo parecido. La neuroinflamación son moléculas que se generan en el sistema nervioso central igual que cuando nos hacemos una herida, ¿no es cierto? En cualquier parte se activa nuestro sistema inmune y se produce una inflamación en el cerebro y hay componentes del sistema que bajan esa inflamación. Entonces nuestro cerebro es lo mismo, cuando consumimos alcohol o cuando tenemos mucho estrés, hay el desbalance de estas moléculas muy alta, cosa que hace funcionar mal el cerebro. Lo bueno de eso es que hay muchas moléculas naturales que pueden bajar estas cantidades de estrés oxidativo, Ya. que son los famosos antioxidantes, ¿cierto? Perfecto. Entonces Claro. vamos ahora a la solución, porque tú, Exacto. exacto, Sí. tú planteas ahí posibles, no sé si tratamiento, digamos, Mm, farmacológico a lo mejor, o de nutrición. Cuéntanos un poquito cuáles serían las soluciones para no quedar con toda claro. la parte tan negativa. Sí. Bueno, este artículo que publicamos hace poquito es una revisión donde están varios de nuestros propios trabajos y de un colega de Argentina que es Ricardo Pautasi, que lleva muchos más años que yo trabajando en esto. Y ahí nosotros quisimos englobar todo esto y con esa mirada, ¿cómo podemos ayudar? Todo en estudios preclínicos, en animales de experimentación. Entonces, lo que nosotros hemos visto es que el consumo de antioxidantes, por ejemplo, antioxidantes que proviene, por ejemplo, de la alimentación, como el maqui, de la cúrcuma y otros, podrían bajar este nivel de oxidantes y en los animales de experimentación, aunque fueron expuestos a tonol inútero, se comportan mejor que los que no están en tratamiento. Y estos son animales adolescentes. Entonces, eso igual a nosotros nos gusta la idea de que, pucha, ya, hicimos todo lo posible porque no consuma inútero, ¿no es cierto? Porque eso es lo mejor que se puede hacer, no consumir en útero, pero ya consumió igual, el niño tiene algunas alteraciones, ¿cómo lo podemos salvar? ¿No es cierto? Entonces vimos que en la etapa de infancia y la etapa de adolescencia son periodos que podríamos nosotros modificar algo para que los niños pudieran estar mejor. Dimos antioxidantes, por ejemplo, los niños están mejor si antes, no los niños, los animales de experimentación, si antes los expuestos a etanol inútero iban más a buscar alcohol, cuando los tratamos con antioxidantes ya no van a buscar más alcohol. Entonces, súper, súper interesante. Ya no tienen problemas de memoria. Lo mismo pasa con algunos compuestos que reducen la inflamación, pasa lo mismo pasa con el ejercicio. Si tú pones a los niños a los animales de experimentación infantes o recién nacidos, cuando ya pueden moverse, lo ponen en un ambiente enriquecido, donde hay colores, donde hay formas, donde puedan trepar, moverse, esos animales de experimentación después no van a tener los efectos evidentes los efectos del alcohol como los tuvo sus hermanos que no tuvieron este ambiente enriquecido. Entonces, eso, por ejemplo, es súper bueno porque nosotros lo probamos en animal de experimentación que asemeja mucho al humano, ¿no es cierto? Si nosotros esto lo podríamos llevar a humano y decir, ya, diagnostique a los niños que consumieron alcohol, póngalo en una sala cuna o en un centro de estimulación temprana, por mucho que lamentablemente consumieron alcohol, a lo mejor esos niños van a revertir el efecto y van a poder ser eh, normal en sentido, ¿no es cierto? Van a no tener esas alteraciones. Por supuesto, van a poder tener un desarrollo como normal, como dices tú, ¿no? Claro, Dentro de la norma. exacto. Doctora, cuéntame, a mí me quedó dando vuelta el tema de la degeneración que se podría hacer Sí. con respecto de los óvulos y con respecto de los, ¿cómo le llamaste? Progenitores de espermio. De los Sí. progenitores de Mm, espermio, porque ahí hay un campo muy grande que hay que ah, estudiarlo, ¿no es cierto? Porque claro. eso no está avanzado, es como casi una teoría que ustedes están proponiendo. No, está basado en animales de experimentación. O sea, Ya. hay varios artículos que muestran que se les da, por ejemplo, a animales de experimentación que consuman alcohol libremente durante la adolescencia, ¿no es cierto? Y después, a los 3 meses después, en tiempos de animales, en 3 meses después, se fecunda, ¿no es cierto? Queda preñada y esos bebés
de esa madre que fue expuesta en la adolescencia también tiene características del desorden espectro alcohólico fetal. Y en machos también, en animales de experimentación también se ha visto. En humanos no se ha estudiado eso, porque no tenemos, o sea, tendríamos que tener una cohorte y voluntarios adolescentes, darles alcohol, por ejemplo. Claro, Es claro. muy poco ético, ¿no es cierto?, hacerlo así. Por supuesto que Claro. sí. Oye, hablemos un poco más de las soluciones. Tú me dijiste, Mm, tú estabas hablándome de los antioxidantes y de todas aquellas cosas que podrían a lo mejor ayudar, porque a lo mejor en la adolescencia podríamos empezar, o quizás desde más temprana edad, empezar con ese tipo de productos y a lo mejor de ahí armar algún tipo de fármaco o claro. simplemente en estado natural, ¿no? Claro, bueno, siempre es recomendable, o sea, la dieta balanceada, ¿no es cierto? Porque ahí van a estar los antioxidantes naturales, ¿no es cierto? La dieta balanceada, el ejercicio, siempre eso es algo constante que deberíamos hacer todos. Con este mundo lleno de estrés, ¿no es cierto? Y de harto trabajo cuesta y de harto estudio cuesta, pero esa es la recomendación, la verdad. Ahora no lo hacemos y ahí se necesita a lo mejor políticas públicas para poder ayudar a que se haga y poder trabajar en eso. Em, Tú hablabas sí, también de la estimulación temprana, de la eso. importancia de que los niños estén, por ejemplo, en salas donde realmente haya muchos colores, muchas formas, Mm, que tengan la posibilidad de jugar y que no solamente sea pantallas como es hoy día, que alguna mamá claro, podría decir, oye, pero ahí está lleno de colores y de formas ¿no? Pero ¿cuál es la importancia entonces de esta estimulación temprana? De que el niño tenga la posibilidad de jugar y de tener un lugar adecuado para donde él pueda estar, digamos, donde pueda vivir en buenas cuentas. claro. Sí, pero yo me refería más a algo, un tratamiento más, no tanto de que viva así, sino que si en los niños, ¿no es cierto?, se detectan que consumieron alcohol en el embarazo, hacerle un tratamiento con profesionales, o sea, un tratamiento de estimulación temprana con profesionales, con kinesiólogos, con fonoaudiólogos, con terapeutas ocupacionales, que ellos lo estimulen a que hagan cosas diferentes a las que está acostumbrado a hacer, moverse más, observar, tomar decisiones, ¿no es cierto?, de qué cosas quiere, a estimular la memoria, hacer una estimulación temprana. Y claramente el cariño y el apego, ahora cada vez se sabe más de eso, el apego a la madre y al padre, eso también tiene también harta fuerza psicológica, fuerza biológica, ¿no es cierto?, para poder ayudar. El problema es que no diagnosticamos, po. Si ese es el problema acá que tenemos en Chile, no se diagnostica, entonces no se puede tratar a estos niños tan tempranamente. Yo, le quería contar que hace como antes de la pandemia, yo visitábamos un hogar de senda y habían mamás que recién habían tenido niños. Y obviamente eran mamás que tenían problemas con el alcohol y otras drogas, por eso estaban en estos centros. Y ahí ellos me preguntan, ¿pero qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Entonces, estaban angustiadas por eso, porque tengo un niñito nuevo y quiero que no tenga mi mismo futuro. O sea, se daban cuenta de esto. Y claro, yo les dije esto y empezaron también a estimularlo, le hacían los juguetes, que se dé vuelta, ¿no es cierto? Pasaban harto tiempo con ellos, también con la esperanza de ayudarlos, pues y los niñitos iban reaccionando mejor, fíjate. Así que yo creo que todos tenemos que trabajar por el mismo lado en este sentido. Por supuesto que sí. Oye, muchas gracias, Paola, por haber estado hoy día con nosotros. Espero que en realidad tengas la posibilidad de que estos estudios lleguen a transformarse en políticas públicas. Eso, Mm, precisamente, antes de terminar, tú dices que el gran problema es que no se diagnostica. sí. Entonces, ¿qué pasa con las políticas públicas con respecto del alcohol? Porque nosotros, por Mm, ejemplo, no vemos en este momento en la televisión, ni en la prensa escrita, ni en radio, ni en ninguna parte, algo que diga consuma marihuana o consuma X droga. No, pero el alcohol está absolutamente claramente. generalizado y normalizada. ¿Qué dirías tú con respecto de ese uso y costumbre?
Sí, mira, hay varias presiones económicas, claramente, igual que con la marihuana ahora. Hay muchas presiones económicas que hace difícil a cualquier gobierno, ¿no es cierto?, trabajar en esto. Pero sí tengo que rescatar que también ante la pandemia, recién, o durante la pandemia fue, pero se lanzaron cambios que fueron significativos porque no se habían hecho hace mucho tiempo. Por ejemplo, en las botellas de alcohol se pone la etiqueta de la mujer embarazada que no consuma. Era irrisorio. Antes esas botellas con esa etiqueta se iban al extranjero, pero aquí quedaban sin ese logo. ¿Te das cuenta? Se avanzó en eso. Ahora que el impacto de eso no lo conocemos, pero yo espero que también uno si ve la botella no lo consuma. El que te pidan el carnet en un supermercado, que todos se ríen, ¿no es cierto? Todos se ríen, pucha, lamentable, todos se ríen de eso, pero tiene que hacer un impacto y tiene que hacerse valer. Los niños de menores de 18 años no pueden comprar alcohol en el supermercado ni en otras partes. O sea, y ahí tenemos que tener la ayuda de los padres y de más personas, no solo de las políticas públicas. Pero en ese sentido se ha hecho algo. Pero yo estoy consciente y yo lo he escuchado de los expertos que las presiones económicas lamentablemente son fuertes. Oye, y ahora sí que para terminar, cuéntame, ¿qué opinas tú de aquellos papás que les dan un poquito de vino, por ejemplo, mezclado con agua a veces Mm, a los niños, a sí, niños, no solamente adolescentes? Y es para que se acostumbren, sí, para que la cabeza no se les vaya el día cuando sean más grandes y que claro. realmente ellos consuman. Sí, es el peor error social que hemos cometido. Mira, te quiero dar el dato de que no todos los que consumen son adictos a drogas, ¿no es cierto? No todos, solamente algunos. No sabemos cuál es la característica, por qué eso alguno y no otro. Pero sí se ha visto que el consumo temprano de alcohol o de drogas, mientras más temprano, más fácil es que te haga adicto. ¿Entiendes? Entonces, si tú comienzas antes, así como un niño que le da al papá y sigue consumiendo, puede ser que ese niño se haga adicto a la droga o al alcohol, más que uno que empezó a los 15 años o 30 años. Ya. Entonces hay que cuidar mucho esta etapa, desde los 8 hasta los 28 años, dicen ahora, hay que cuidarlo mucho porque hay más propensión. Entonces es un error lo que hacemos de darle, bueno, yo no lo hago, pero lo que se hace de darle a los niños antes para que se acostumbren. Eso es un error porque es un tóxico. O sea, toda la droga, marihuana, alcohol, son tóxicos. Claro que sí. Mm. Ahora sí, muchas gracias, doctora Paola Heger, por haber estado hoy día con nosotros. Bueno, muchas gracias a ti y invitar a todos a que se eduquen de este, porque la única forma es educarnos y saber un poco más. Y bueno, cualquier pregunta me pueden escribir, trabajo en la Universidad Católica del Norte y interesados en hacer investigación sobre esto para poder entender mejor, tenemos el doctorado con las postulaciones abiertas. Muchas gracias. Le damos a la doctora Paola Heger Soto, directora del Doctorado de Ciencias Biomédicas y profesora de la Universidad Católica del Norte, por haber estado hoy día en este punto de encuentro.